Qué gusto estar aquí enfrente de ustedes a través de esta pantalla. Quiero compartir a través de este dibujo, a través de esta pintura, un mensaje y una historia que realmente conmovió al mundo entero. Voy a comenzar escribiendo algunas palabras y vamos a ir completando de a poco a ver si qué palabra sale de esto. Dice viaje. Qué agradable es pensar de viaje, de desplazarse de un punto a otro punto. Y todo el mundo por lo menos alguna vez ha viajado, ¿no es cierto? Pero el viaje más importante del ser humano es cuando ahí en el vientre de mamá comienza ese viaje impresionante, y cuando ya nace ese ser humano comienza a vivir sobre la faz de la tierra. Pero el viaje, quien yo quiero compartir con ustedes, ustedes pueden ver a través de este dibujo, aquí hay un barco, un crucero, el barco más grande de esa época, allá por el año 1900 y tanto, Titanic, ¿se acuerdan? Ahora, ¿de dónde vino esa palabra Titanic? De la mitología griega, donde ellos tenían sus dioses quienes competían. Y Titanic quiere decir indestructible, gigante, porque Titanic tenía 264 metros de largo, 55 metros de altura, 35 metros de ancho, pesaba 60.000 toneladas y se podía desplazar sobre las aguas del océano Atlántico a una velocidad impresionante para esa época, 40 kilómetros por hora. Titanic tenía 3 compartimientos. Este primer compartimiento fue diseñado especialmente para la clase pobre. El segundo compartimiento fue creado para la clase media, gente que quería viajar, buscar otro horizonte. Y ahora aquí está la zona VIP de Titanic, la clase alta, gente que tenía mucho dinero, se prepararon para un viaje de placer, querían batir el récord que Titanic tenía planeado batir. Así que 4 años le llevó al ingeniero irlandés Andrés Mateo para terminar Titanic. Entonces, el día de la inauguración, ahí llegamos cuando la prensa, todo el mundo estaban ahí queriendo escuchar la palabra de este diseñador. Y la palabra del gran diseñador dijo: Titanic es indestructible. Y después le agrega una frase que la mayoría de la gente conocemos: le desafió al soberano. Y este hombre dijo, aquí escribo, dijo: ni Dios podrá hundir a Titanic. Imagínense el atrevimiento que se tomó este señor. El constructor dijo que Dios, no vas a poder conmigo, porque Titanic era tan seguro aparentemente, y la mayoría de la gente creyeron en la palabra de este hombre. Y saben que la historia dice que alrededor de 2.223 aproximadamente personas se compraron el ticket para el viaje, para este viaje impresionante, porque el destino final de este viaje era la ciudad de Nueva York, los Estados Unidos. Y todo el mundo estaban pensando llegar a Nueva York. Todo el mundo estaba pensando llegar a ese lugar, porque Estados Unidos es uno de los países donde siempre hay más oportunidad de trabajo. Y la gente quería llegar ahí, la gente quería ganar más dinero. Y estos 2.200 pasajeros pusieron su fe, su confianza en la palabra de este hombre. Y el primer día parte Titanic. Imagínense, la gente aplaudieron al escuchar la palabra de este hombre: ni Dios podrá hundir. Y comienza Titanic, va sobre el océano Atlántico. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día llega en una isla que se llama Isla de Terranova, cerca de Canadá. El viaje duraría 6 días, pero cuando llega en la isla de Canadá, el capitán recibe a través de la radio: advertencia,
Cuidado, mucho cuidado. Porque había sobre la superficie del mar, había iceberg, montañas de hielo, 20 kilómetros. Y otras personas que viajaban en ese momento escucharon la advertencia y se quedaron, hasta volvieron. Pero Titanic estaba tan seguro, el capitán estaba tan seguro de que nadie le podía pasar a Titanic. Ellos no escucharon la voz de la advertencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado también advertencia en nuestra vida? Cada ser humano tiene una alarma, que cuando algo va a ocurrir, esa alarma suena. Y este capitán no escuchó, en nuestra palabra, la advertencia y siguió su rumbo hasta que cuando ya estaba cerquita del iceberg quiso desviar, pero no pudo. ¿Pero qué pasó? Dice que cada ser humano o cada cosa tiene su debilidad, tiene su punto frágil. Y el punto frágil de Titanic eran los costados. Y de repente el barco tembló. Pero dice que cuando quiso voltear, le alcanzó esta parte, el iceberg, y le rompió 100 metros y comienza el agua a entrar. Tenía compartimientos, unos 16 compartimientos, y en el quinto compartimiento, si entraba agua, eso ya era un riesgo inminente. Rápidamente se bajaron el constructor del barco y miraron el quinto compartimiento y vieron que ya el depósito estaba lleno de agua. Y encontraron que solamente había 2 horas 40 minutos y Titanic se iba a hundir. Estoy seguro que este hombre que le desafió a Dios pensó, yo le desafié a Dios. Ahí estoy pagando la consecuencia. Entonces, ¿qué pasó? 2 horas 40 minutos y ellos tenían que dar la mala noticia a 2.200 y picos de pasajeros. Señoras y señores, tenemos solamente 2 horas 40 minutos, Titanic se va a hundir. Imagínense el griterío de las mujeres, de los niños, de los ricos que pagaron un precio muy alto su pasaje. Ellos comenzaron a reclamar, pero nosotros, Señor, confiamos en tu palabra. Usted dijo que Titanic era un barco que no se iba a hundir. Había una seguridad, 100% de seguridad. Y mientras eso también el capitán, con una muy mala noticia, aparece y diciendo a la gente, señoras y señores, tenemos solamente 50% de botes salvavidas y chalecos salvavidas. Otra falla más de Titanic. La mitad de 2.222 pasajeros tenían que pensar seriamente esta palabra que voy a escribir aquí. Esta palabra a nadie le gusta. Ahí dice muerte. La palabra muerte, amiga y amigo, quiere decir separación. Hay 2 clases de muerte, la muerte física y después la muerte espiritual, que es la eterna separación de Dios. Y la gente seriamente comenzaron a pensar, porque la muerte estaba cerquita, dependía ya del tiempo. Imagínense, 4.000 metros de profundidad tenía el océano Atlántico, 9 grados o bajo cero la temperatura y unos cuantos tiburones hambrientos esperando a tanta gente. En el tercer nivel dice que viajaba un hombre, un rico, que no podía conseguir chalecos salvavidas ni botes salvavidas. Y entonces comienza a ofrecer $1 millón por un lugar en el bote salvavidas y nadie quería el dinero de este hombre. Amiga y amigo, en el momento de la muerte, el dinero es inútil. Todo el mundo rechazaba la oferta de este multimillonario. También viajaba en el tercer nivel un hombre, un irlandés muy entregado a Dios, misionero, que también compró el ticket para ir a Nueva York para dar una conferencia en el Instituto Moody. Se llamó John Harper. Él hacía 6 meses que se enviudó, le llevaba a su hijita de 6 años. Le mira John Harper a este rico y tuvo compasión por él. Entonces, ¿qué hizo? Le lleva a su hijita, le pone en el bote salvavidas y por cosa de la vida ellos tenían chalecos salvavidas. Le pone un adiós para siempre a su hijita, chao. Vuelve junto al rico, saca su chaleco salvavidas y le entrega al rico. El rico se sorprendió porque John Harper le dice, usted necesita más que yo. Yo
no le tengo miedo a la muerte. Qué impresionante la seguridad que tenía este hombre. No le tengo miedo a la muerte. Y comienza John Harper a decir a la gente, salva tu alma, salva tu alma, salva tu alma, salva tu alma. La gente se pregunta, pero ¿cómo? John Harper comienza a pensar de una manera que Dios le guió y le hace recordar del ser más perfecto, del ser más grande que vino desde el cielo sobre la faz de la tierra, nacido a través de una mujer, la Virgen María. ¿Y quién era esa persona? Aquí está, que se fue a la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, Él siendo perfecto, inocente. No es porque le quisieron matar o le mataron a Jesús, sino porque Él voluntariamente se fue en la cruz, porque Jesús es el sustituto. De ahí viene la palabra vicario. Jesús es el vicario. Y cuando Jesús estaba en esa cruz, Él estaba pensando en cada uno de las personas que vivimos sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que tanto Dios amó a este mundo, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Impresionante lo que Dios quiere regalar al ser humano. Te quiere regalar, amiga y amigo, en este momento. Y cuando Jesús estaba ahí en medio de dos ladrones, ¿se acuerdan? Estos dos ladrones estaban escuchando lo que Jesús decía, 7 palabras que pronunció en la cruz. Por ejemplo, este ladrón comienza a burlarse de Jesús. Hay dos clases de personas siempre sobre la faz de la tierra. Y este hombre le dice, Jesús, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Lo único que este hombre quería hacer era bajarse de esa cruz y vivir su vida de antes. No creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, este hombre, el otro, el buen ladrón como le llamamos, estaba escuchando atentamente lo que su compañero decía y no se aguantó más, a punto de morir ya, y le dice, ¿no tienes temor a Dios? Tú y yo estamos bajo justo castigo. Pero este hombre, refiriéndose a Jesús, este hombre es inocente. Y le mira a Jesús. Y Jesús estaba ya en su último momento, sufriendo 18 horas de dolores. Su cara estaba totalmente ensangrentada. Esa espina que le clavaba en su sien agarraba toda su cara. Los clavos que le sostenían las manos y los pies, los golpes que Jesús recibió, ya casi era imposible de seguir viviendo. Y le mira a Jesús este ladrón y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, para poner un poco de aire en su pulmón, dice que tenía que hacer un esfuerzo doble. Tenía que hacer eso, y el dolor que sentía. Y le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra tan alentadora. Qué palabra de esperanza le dio Jesús a este ladrón en su último momento. Este ladrón no tuvo la oportunidad ni siquiera de bautizarse, ni de ir en una iglesia, ni pedir perdón a quienes él ofendió, a quienes él robó. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque hizo dos cosas. Primeramente, él dijo, nosotros que estamos bajo justo castigo, reconoció su culpabilidad delante de Dios. Y la segunda cosa que hizo, puso toda su confianza en Jesús, 100% de su confianza en Jesús, que Jesús era la única persona que le podía salvar. Y saben que Jesús no miente. Jesús no es como yo, no es como usted. Jesús no miente. La historia dice que este hombre murió, se fue en un lugar que se llama Hades. Es un lugar donde es antesala del infierno. El infierno todavía no fue abierto. Algún día va a ser juzgado. Pero este hombre, el buen ladrón, murió. Y dice la Biblia que se fue en la presencia de Dios. Y él está gozando. ¿Por qué? Porque se arrepintió de su pecado y puso su confianza en Dios. Y este era el mensaje que John Harper estaba compartiendo con la gente, que estaban todos desesperados. Esta gente estaban totalmente sin rumbo y querían salvarse de alguna manera, y el reloj corría 2 horas 35 minutos.
Y cuando llegó 2 horas, 40 minutos, la historia dice que Titanic se partió por la mitad. Y cuando se partió por la mitad, se esparcieron sobre el océano Atlántico pedazos de madera. Y la gente comienza tratando de sobrevivir, luchando entre la vida y la muerte. Porque había otra palabra que le estaba esperando. Aquí voy a escribir esta palabra tan importante: eternidad. Saben que para el hombre existe el tiempo, pero Dios siempre existió en la eternidad. Dios siempre existió en la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene la capacidad de volver 10 millones de años atrás. Dios tiene la capacidad de estar presente aquí y en todas partes. Dios tiene la capacidad de estar 5 millones de años en el futuro. Para Dios 1000 años es como un día. Yo tendría que tener 100 años para tener un segundo de vida para Dios. Estamos en el año 2020. Para los cálculos de Dios, eso serían tan poca cosa. Porque 1000 años es como un día. 2 días serían 2020 años. Qué grande es Dios. Y estas personas estaban luchando entre la vida y la muerte. Y John Harper agarra ese pedazo y seguía diciendo a la gente: salva tu alma, presentándole a Jesús, que en el último momento de su vida podrían ellos tener el regalo de la salvación. John Harper le ve a ese rico a quien él entregó su chaleco salvavidas, mirando hacia arriba. Y John Harper se fue en la profundidad del océano Atlántico, entregó su vida por ese hombre y predicó a muchas personas. 3 años después, en una conferencia, una persona levanta su mano y él dijo: yo soy el fruto de John Harper. Él ocupó mi lugar. Él predicó hasta el último suspiro de su vida. Qué ejemplo impresionante lo que hizo John Harper. Ahora, Jesús no solamente murió por una persona, Jesús murió por toda la humanidad. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Más de 7 billones de personas que habitamos el planeta Tierra. Jesús llevó el pecado de todos nosotros. La historia registra de que una cantidad impresionante de personas murieron. Había 2 libros. Este es el libro de los perdidos y este es el libro de los salvados. Eso fue en Londres y otro en Nueva York. El libro de los salvados, más o menos alrededor de 711 personas se salvaron. 1512 personas se perdieron esa noche de abril. La gente venía y observaba si estaba en la lista de los salvados o estaba entre la lista de los perdidos. Qué alegría le producía si encontraba entre la lista de los salvados, ¿no es cierto? Pero si encontraba entre la lista de los perdidos, qué tristeza. ¿Saben, amiga y amigo, de que Dios también tiene un libro? Este libro es un libro que encontramos en el último libro, hablando del libro de Apocalipsis, y se llama el libro de la vida. Todas aquellas personas que un día va a pasar la eternidad con Dios, están anotados su nombre. Te pregunto, ¿está anotado tu nombre en este libro? Hoy es tu oportunidad para que tu nombre sea anotado en este libro de la vida. Jesús está dispuesto a perdonarte de todo tu pecado. Jesús está dispuesto a poner tu nombre. No importa el pecado que hiciste en el pasado, Jesús te puede perdonar y te puede dar un nombre nuevo. Ser hija o hijo de Dios. Un día vamos a presentarnos delante de Dios. Este viaje es así. El hombre va viajando, llega el día de la muerte, entra en la dimensión de la eternidad y sí o sí se va a presentar delante de Dios. El único pasaporte que te va a hacer entrar en el cielo está aquí. Jesús es el puente que nos une con Dios. San Juan 14:6 es la palabra más poderosa que encontramos en la Biblia. Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí aparece una palabra muy fuerte, dice, miren, nadie
Nadie puede llegar junto a mi papá solamente a través de mí. Solamente el nombre de Jesús. Jesús es el camino, es el vaqueano. Jesús es la única verdad. Al tercer día, Él derribó al imperio de la muerte. Él resucitó y se fue a la derecha de su Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Porque Jesús fue la única persona que triunfó sobre la muerte. Hasta hoy día ninguna persona, ningún científico médico puede encontrar la muerte. Cuando llega el día de la muerte, no importa la cantidad de dinero, vas a morir. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. En este momento, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. ¿Y saben qué es lo que tenés que hacer? Aquí voy a escribir otra palabra. Y ama tanto al ser humano que le da esta posibilidad para elegir. Así como este ladrón eligió y le dijo un no rotundo a Jesús. El otro, sin embargo, dijo un sí a Jesús. Está también en tu capacidad, está en tu voluntad de decirle, sí, Jesús, yo te necesito. Quiero la vida eterna. Todas estas personas que viajaron en la historia, jamás ellos pensaron que compraron un ticket para la eternidad. Jamás ellos pensaron que iban a enfrentarse con la muerte. La muerte llega en el momento menos esperado. Y hablando de la muerte, los estudiosos dicen que en el momento de la muerte, en cuestiones de segundos, las cosas buenas que pudimos haber hecho en la vida y no lo hicimos, o las cosas malas que pudimos haber evitado, pero igual lo hicimos, ahí en ese momento se presenta y Dios te va a juzgar justamente porque Dios es un Dios de equidad. En este momento yo quiero guiarte en una oración para que cuando entre en la dimensión de la eternidad pueda tener esa seguridad de entrar en el reino de Dios, en el cielo, que Jesús se fue a preparar. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en la vida de esa persona. Jesús quiere entrar en tu vida y para eso tienes que hacer dos cosas. Recibir a Jesús como tu Salvador y Señor y creer en Él. Porque la Biblia dice, las personas que al escuchar la voz de Dios, se tiene que producir una fe a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que quebranta el Espíritu. Así que en este momento te voy a guiar con una oración. Decirle a Jesús en este momento, urgentemente decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Perdóname de todo mi pecado. Quiero que mi nombre sea escrito allá en el libro de la vida. Quiero pasar la eternidad contigo en el cielo porque la muerte viene. El día que me muera, yo quiero pasar contigo en el cielo. Ayúdame a ser una buena persona. Gracias, Jesús, porque tú me diste esta oportunidad de conocerte y te entrego, te recibo como mi Salvador y Señor. Muchísimas gracias. Amén. Amiga y amigo, la historia, para finalizar, cuenta de que ese hombre que desafió a Dios, ni Dios podrá hundir. Hoy día, si podemos entrar a ver 3.700 metros, ahí en la profundidad del mar se encuentra hoy día Titanic. Está todo oxidado. Cuidado con querer desafiar a Dios. Todas las personas que le desafiaron a Dios tuvieron un final trágico. Así que Dios te bendiga, que Dios abra tu mente y a partir de ahora si le recibiste a Jesús, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Bienvenido al Club de la Gracia. Que Dios te bendiga.